maestro Ricardo Sevilla, quien fue extrañado, mucho extrañado ayer en este espacio libre como el viento. Te mando un abrazo, Ricardo, espero que estés bien, escritor, periodista independiente, miembro de esta familia sin censura. Ricardo Sevilla, pues aquí estamos, tratando de dejar a la víbora chillando y creo que hay mucha carnita. Te abrazo a la distancia, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, yo también los extrañé. Pues ahí vamos reponiéndonos, pero en este negocio, en este oficio, no podemos salir y dejar a un lado este compromiso social que es el periodismo y que se ha olvidado en los medios de comunicación corporativos, que se ha olvidado en esas empresas de comunicación que han dejado a un lado la investigación para ceñirse a una narrativa completamente ajena a los presupuestos del pueblo, en este caso de los pueblos. Y bueno, pues hoy tuvimos un ejemplo internacional, un reportero de Al Jazeera, este personaje que se presentó hoy durante la conferencia matutina, la mañanera, y bueno, pues qué manera de intoxicar el tema de los periodistas asesinados, qué manera de tergiversar la información de parte de este personaje y qué forma categórica de mostrarle una lección de periodismo y de historia de parte del presidente López Obrador. Porque este personaje de Al Jazeera, que dice que está realizando una investigación, dice él, empieza con afirmaciones, con preguntas truqueadas, con preguntas que tienen la tónica de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de su brazo periodístico que es Animal Político. Tiene la tónica de Carlos Loret de Mola. Dice que está haciendo una investigación sobre periodistas asesinados, sobre violencia a periodistas. Bueno, hace una pregunta ahí, pues retadora. ¿Qué va a hacer su administración? Le pregunta al primer mandatario para que se acabe la impunidad. Y el presidente, pues categórico, y así se lo dice, no hay impunidad. Y si tú opinas lo contrario, pues me lo pruebas. Y no es un reto de parte del presidente López Obrador, es la confianza de los datos duros. Más allá de que este medio de comunicación, Vicente, público memorioso, tenga una fama extraña, y una fama extraña porque hay que recordar que la cobra a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos como un canal privilegiado de los mensajes de Osama Bin Laden y otros miembros de Al Qaeda. Pues bueno, esto lo ha tenido siempre en el ojo del huracán. Se decía que pobrecito canal, se decía que estaba siendo atacado por la prensa estadounidense oficial, pero pues finalmente obtuvo un contrato de exclusividad que dijeron, bueno, pues tiene un contrato con CNN y pues eso lo hace que no sea necesariamente un canal de noticias precisamente libre, precisamente independiente. Pero más allá de todo esto, este personaje no entiende la O por lo redondo, habla pésimo español y uno dirá, ¿y qué tiene que ver que hable mal español? Bueno, es muy importante hablar y entender español porque si tú haces planteamientos en una lengua que no entiendes, que no captas, que no dominas, entonces tiendes a realizar planteamientos desatinados y es lo que ocurre con este personaje donde le muestran un listado donde figuran los detenidos caso por caso sobre los periodistas asesinados, pero no entiende un ápice, Vicente. Y eso tiene que ver con que no entiende español y esa deficiencia le lleva a hacer afirmaciones a donde falta contexto histórico, contexto social y contexto político. Y hay que recordarle al público memorioso que el contexto es un conjunto de circunstancias
que se producen alrededor de un tema, de un hecho, de una situación dada, pero además este contexto tiene que ser tomado de fuentes fielmente comprobadas. ¿En qué debe basarse un contexto para ser realmente fiable, Vicente? Hay que explicárselo a este corresponsal, yo creo que en su idioma, para que lo entienda bien, se basa en los testimonios de personas de reputación comprobada, en los mensajes hablados, escritos, en los documentos periodísticos, en los libros de historia, en los libros de sociología, y en este caso en particular, cuando estamos hablando de los colegas asesinados, en la prensa escrita, en los portales de internet, en los documentales televisivos, no solamente en una cosa, no solamente en los testimonios de Héctor Aguilar Camín, no solamente en los testimonios de Nexos, de Letras Libres y de todos sus medios amigos. Ahora, lo más importante en una pregunta bien contextualizada es que no se distorsionen los sentidos, y en este caso sus cuestionamientos, Vicente, no son los de un periodista, son los de un turista que va distraído, que va boquiabierto. Los referentes de este periodista lamentablemente no son todos estos que le dan contexto rico a una pregunta, sino medios de comunicación corporativos que tienen intereses muy claros. Animal político, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y pues estas asociaciones que están vinculadas a un listado de fundaciones, ya lo hemos comprobado, extranjeras, que han sido financiados para golpear a los gobiernos a los que no les gusta. Y digo los gobiernos porque han golpeado al gobierno de López Obrador, pero también en su momento golpearon al gobierno de Enrique Peña Nieto porque se distanció de ellos. Ahora, estos personajes son los mismos que están alrededor del proyecto del Tren Maya. Son estas mismas asociaciones civiles. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este personaje hizo el ridículo. Por lo menos habría tenido que leer los medios de comunicación a los que está aludiendo. Yo creo que lo mandaron al matadero y él ni cuenta se dio. Él pensó que iba a tener cierta objetividad, o yo no sé qué pensó realmente, Vicente, pero este personaje queda muy mal parado, y ese es el tipo de ejemplos que tienden pues a tergiversarlo todo. Allá en el extranjero los leen, los consultan, y resulta que no tienen un contexto. Es como si mandáramos a un periodista, llamémosle así, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a Argelia, y que él tomara como referente los medios de comunicación argelinos que tienen una influencia de Estados Unidos, una influencia completamente injerencista, y entonces iba a llegar con la película completamente tergiversada. Entonces hay que alertar a la población y no estar alentando este tipo de personajes que nada más van y hacen bulla. Desafortunadamente se han dado cuenta de que ir y enfrentar al presidente López Obrador les da seguidores. Están pensando en el rating, están pensando en ser vistos, pero no dejan nada en claro. Al contrario, manchan, dan opacidad. Debería de estar como más depurada esa conferencia mañanera, porque últimamente tenemos ahí unos personajes que da grima, que da dolor de cabeza verlos. Hay unas cuantas excepciones, pero sí, la mayoría van a verse el ombligo, y este es uno de los personajes que van a enfrentar al presidente López Obrador, no en busca de la noticia, sino en busca de reflectores. Mi querido Ricardo, yo creo que eso también le da la oportunidad al presidente de hacer declaraciones, un diálogo directo como este. Esta parte, voy a rescatar esta parte, Ricardo, ya después escucho tu opinión para cerrar este tema, porque quiero preguntarte de otros personajes, pero aquí el presidente le dice al corresponsal de Al Jazeera que no hay impunidad, y que si no es así, que se lo demuestre. Por eso digo que es interesantísimo cómo cuando vas preparado a la mañanera se ve, y cuando no vas preparado a la mañanera se ve más.
así como lo está analizando Ricardo Sevilla. Por eso creo que es tan importante que cada quien se ensarte solito, si me permite la expresión. Vea y escuche lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió en este intercambio entre John Holman, que así me dice Toño se llama, este corresponsal de Al Jazeera, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en Palacio Nacional. Cuando en la mañanera mismo, sí, ¿no?, vieron los avances. Yo estuve con periodistas locales en Tijuana. Lo que dijeron, estamos viéndolo juntos, es que no se capturó el autor intelectual, que es muy conocido ahí en Tijuana. Y eso quería preguntarle, si me permite. Usted puso un caso de un periodista, ¿no? Le pongo otro. Un periodista que conocimos en Veracruz. Su papá fue asesinado. El alcalde está prófugo y ha sido por 7 años. Nunca se ha capturado. Es uno de los muchos casos en que sí ha habido esta impunidad, y otros de los casos en que las autoridades sí han estado involucrados. Anoche estuvimos en entrevista con el jefe del mecanismo para proteger a periodistas, que nos dijo que en más de 40% de casos las autoridades locales están involucrados. En estos casos de impunidad en el país, le pongo también otro periodista veracruzano, me dijo: si yo soy asesinado, yo sé que mi caso va a ser archivado, nada va a pasar. Ellos todos, perdón, voy terminando, ellos todos dicen: mira, el raíz de todo esto es la impunidad. Quería preguntarle, en el caso de Margarito Lourdes, los colegas de Tijuana, tanto como estos otros periodistas que van solos buscando justicia, ¿qué va a hacer su administración para facilitar que se pare la impunidad hacia los casos, los asesinatos de periodistas? Te contesto de manera categórica: no hay impunidad. Y si tú opinas lo contrario, me lo pruebas. El caso del alcalde prófugo, 7 años buscando justicia en este caso, sí, que no se ha sido capturado. Hubieron Margarito casos, y Lourdes, que los periodistas de Tijuana dicen que en el caso de Margarito hay 10 sí. detenidos. El importante aquí, como sabemos, es siempre el autor intelectual, ¿no? No. Puede haber arrestos. Pero no está cerrada la investigación. Pero antes de la categórica respuesta del presidente: yo te digo que no hay impunidad, y si tú piensas lo contrario, me lo demuestras. Y hay otra parte en la que el periodista insiste en defender a esos medios tradicionales, que me sorprende, de John Holman, el corresponsal de Al Jazeera, que no se haya enterado que han servido de voceros de los intereses que hoy son damnificados de la 4T, porque ya no se les permite la condonación de impuestos, hacer lo que les dé su chingada gana en el país. ¿No? ¿Entendió el que entendió? Es esta parte también la que me llama mucho la atención, ya nada más para cerrar con el maestro Ricardo Sevilla, porque este intercambio es revelador. Hay medios, hay periodistas que están dispuestos, con mucho respeto para John Holman, porque podrán decir de su servidor y de Sin Censura que somos unos cromasables de López Obrador, pejezombis, como dijeron, consentidos del régimen, lo que ustedes quieran, pero no nos lo pueden probar de decir: este güey recibe 1 centavo, al menos mientras yo no le diga a usted aquí, recibo publicidad oficial. Nadie me lo puede probar, porque no existe. ¿Cómo? Porque no hay. Entonces yo no entiendo cómo se prestan a esto cuando una y otra vez los analistas de Televisa, de TV Azteca, los conductores como Javier Alatorre, todos estos han hecho un trabajo con mucho respeto, prostitutos y prostitutas de la información, mercenarios y mercenarias de la información. Pero no, bueno, vamos, cada quien tiene derecho en este país en donde hay un dictador.
dicen los de la oposición, en donde cada quien puede expresar lo que quiera. John Holman hoy dice que difiere con la visión del presidente, le refuta, le dice, y no creo que terminó en la cárcel, en esta dictadura, pinche dictadura, ¿eh? Ve y escuche. En alguna manera usted inmediatamente los tacha como que son la prensa fifí, que son los conservadores. No. Los ponen de un lado en vez de aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado porque usted es la autoridad máxima. Es el trabajo de los periodistas. Pero no reprimimos a nadie. Bajo escrutinio, ¿no? No hay censura. Lo que pasa que antes le servían a los poderosos, engañaban al pueblo y fingían ser independientes. Ponga el saco a quien le quede, mi querido Ricardo Sevilla, que se ponga el saco a quien le quede con eso que dijo el presidente. Nada más para dejar mi opinión y escuchar la tuya y cerrar con este tema, si me permites, abusando de tu generosidad, Ricardo. A ver, vámonos despacio. John Holman llega con la idea de un Jorge Ramos que hay que estar en contra del poder político, del poder que lleva las riendas de un país. Eso me parece perverso. Porque, o sea, uno no puede reconocer cuando se hacen las cosas bien, o uno no le puede decir al pueblo, ojo, que no solamente el poder político es el que manda en una nación. Hay poderes económicos, hay poderes, intereses escondidos, oscuros, como lo hemos ido desmenuzando aquí en Sin Censura, como lo hemos ido desmenuzando en otros espacios como los de Ricardo Sevilla. O sea, me vienen a decir que el que manda es Andrés Manuel López Obrador. Pues no, se ganó el poder político, pero no necesariamente es el que por ejemplo, dicta lo que van a informar los medios de comunicación. ¿Quiénes tienen interés de doblar a López Obrador? Pues los ciberdrolos, las empresas energéticas estadounidenses y europeas, las mineras canadienses y estadounidenses y chinas que despedazaron nuestro país. Qué pinche visión tan miope de aquellos que dicen que hay que estar en contra del gobierno, nada más por estar en contra del gobierno, porque esa es la pureza del periodismo. Con mucho respeto, cuando quieran, debatimos. Aunque haya personajes como Ricardo Rafael que le sacan al maestro Ricardo Sevilla, que una y otra vez lo ha retado a debatir, porque no hay argumentos con estas visiones. Mi querido, discúlpame que me haya extendido en mi posicionamiento, pero es sabroso el tema. Pues tenemos años hablando de chayoteros, pues esto es parte de los chayoteros que son exhibidos por el presidente, o los exchayoteros, o los chayoteros de antes del gobierno, pero ahora chayoteros de los empresarios. ¿Qué tiempos estamos viviendo en estos medios de comunicación? Estos tiempos, ahora sí que los tiempos del periodismo, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente. Imagínate que yo fuera a una conferencia donde tú vas a hablar sobre lo que has hecho en materia periodística, sobre los avances que vas a presentar o que has presentado, pero que yo previamente a esa conferencia me haya informado sobre ti con Héctor Suárez Gómez. ¿Qué diría Héctor Suárez Gómez sobre ti? Diría cosas pestilentes, cosas tergiversadas. Si yo diera una conferencia sobre lo que realizo en periodismo, pero antes alguien se informara con Raimundo Rivapalacio,
sobre el trabajo que yo he realizado, evidentemente le diría que soy un tejedor de propaganda del régimen en turno. Eso le dirían eso y le dirían más. Bueno, pues ¿con quién se reunió este corresponsal de Al Jazeera allá en Tijuana? Con Adela Navarro. ¿Y quién es Adela Navarro? Pues Adela Navarro es la directora del semanario Z y es una anti-López Obradorista virulenta. Ella forma parte de las huestes de Latinus, es analista junto con Chucho Silva Herzog, junto con Héctor Aguilar Camín, de ese medio de comunicación de Roberto Madrazo. Yo hablé en algún momento con Adela Navarro, le dije que si quería apoyar en aquella carta que sacamos en algún momento a favor del gobierno de la Cuarta Transformación, y dijo, no quiero participar, suerte, que te vaya bien. ¿Por qué? Pues porque ella está en contra de la Cuarta Transformación, está en contra de la democratización de los medios de comunicación, y este corresponsal se reunió con ella allá en Tijuana, con estos personajes, con estos periodistas. Entonces ya va a la mañanera contaminado, ya va con esas ideas que previamente concebidas, son preconcebidas. Entonces de esa manera iba a preguntar con qué periodista se reunió allá en Veracruz. Exactamente, con los periodistas de oposición. No se reunió con los periodistas, ya no digamos que están a favor de la Cuarta Transformación, ni son simpatizantes de López Obrador, sino con periodistas, llamémosle neutrales. No, ya iba con esta idea preconcebida, y las preguntas que le realiza en realidad son preguntas que esconden ya una afirmación. ¿Qué va a hacer usted para terminar con la impunidad? Él ya da sentado que esa es la impunidad, porque se lo dijeron sus amigos o sus colegas en Tijuana y en Veracruz. Esas son sus dos fuentes. Hay que escucharlo muy bien, muy detenidamente, y ahí nos va a dar los elementos de con quién se informó. Si yo voy a una conferencia, pero mis referentes son Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, pues que la gente sepa que mis argumentos van a ir planteados en función de lo que dice Nexos y de lo que dice Letras Libres, pero nunca consulté a la prensa de oposición, en este caso a la prensa de izquierda. Esto es lo que hace o lo que hizo el periodista de Al Jazeera, y así va a salir su documental. Entonces, por eso insisto, no iba preparado, iba con la lección aprendida, y debería saber que antes de citar Animal Político, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues estos personajes han recibido, bueno, estas organizaciones han recibido dinero de Ford Foundation y de la USAID. Entonces, hay que tener cuidado. Este personaje, por más que trabaje en una cadena internacional, eso no significa que haga buenos planteamientos, y menos en un pésimo español que no ha entendido la O por lo redondo. Hay detenidos, por supuesto que hay detenidos. Se le informa que la investigación está en curso y no lo entiende, insiste en su planteamiento. ¿Qué va a hacer para que se termine la impunidad? No hay impunidad porque le están enseñando ahí los datos duros, y en los datos duros le están diciendo, estos son los detenidos, y la impunidad es cuando no se detiene o no hay responsables sobre un hecho. Entonces aquí le están demostrando, mediante un listado que todos vimos, que están metiendo a la cárcel a los responsables, y él insiste con que hay impunidad. Entonces, es un planteamiento muy básico, querido Vicente, y pues bueno, ya con eso cerramos esta parte. ¿Qué hacen los alcaldes de oposición? Que si son de papel, y que a ver si pueden bajarla a ella en la capital como alcaldesa de Cuauhtémoc. ¿Y eso es abuso de funciones? Pues entonces, ¿qué hacemos los alcaldes? Los alcaldes de oposición, entonces somos papel, somos de papel. No puedo yo tomar decisiones, no puedo salvaguardar la vida de la gente por 41 días. Por 41 días ahora pretenden destituirme e inhabilitarme.
pues lo volvería a hacer igual. ¿Por qué? Porque yo no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se muera nadie. En mi gobierno no. Y si eso es delito y razón suficiente para que me destituyan, pues vamos a ver si pueden. Pues ahí está la alcaldesa en Cuauhtémoc, querido Ricardo. O sea, que volvería a tirar pelotas con billetes de 500 ahí en una reunión con la gente que la apoya en la Cuauhtémoc. Lo volvería a hacer igual, volvería a abusar de mandos policíacos, lo volvería a hacer igual, querido Ricardo Sevilla. Lo volvería a hacer igual, y aquí sí hay impunidad. Esta mujer no solamente está metida en polémicas, está metida en desmanes, ha ido acumulando una atrocidad tras otra. Es una traidora, hay que decirlo con todas sus letras. Yo he revisado puntualmente la trayectoria de esta señora y vaya que es una traidora. Yo la veo muy abrazada de todos estos personajes, de Ricardo Monreal. Tú estabas hablando al principio de mi intervención sobre Ricardo Monreal, y yo tengo fotografías donde está ella muy abrazada de Ricardo Monreal. Ya se sabe que está trabajando a favor de una posible candidatura de este coordinador de senadores bastante polémico, y que ya vemos que le está pagando ahí a Joaquín López Dóriga, porque sí, público memorioso, no viene aquí a Sin Censura con Vicente Serrano, porque Vicente Serrano no le da un trato de jaque. No, hombre, él lo va a poner aquí contra las cuerdas, y eso es lo que no quiere Monreal, y Sandra Cuevas es su delfín. Entonces, por eso lo vemos ahí, la vemos ahí. Hay fotografías también con Marcelo Ebrard. A mí me gustaría mucho que los periodistas de investigación realizáramos pesquisas sobre la trayectoria, sobre los negocios que ha realizado Sandra Cuevas con estos personajes, y van a salir cosas muy interesantes. ¿Por qué, por ejemplo, este personaje que bailaba ahí en un tubo, Sergio Mayer, tiene tan buena relación con ella? Bueno, pues porque trabajaron juntos. Él fue vocero de su fundación. Eso se ha olvidado, pero yo lo detecté, y resulta que Sergio Mayer tiene una gran amistad con Sandra Cuevas porque fue su empleado, fue el vocero de Sandra Cuevas en esa fundación, y están fotografiados también Sergio Mayer, Ricardo Monreal, Sandra Cuevas, etcétera. Entonces, todo va tomando una definición muy concreta. Esta mujer ya debería de estar fuera de la alcaldía Cuauhtémoc, pero reta al tribunal, y el tribunal debería de ponerse riguroso y sacarla de ahí e inhabilitarla. Se supone que ya debe de estar fuera del cargo, pero reta, y recuperan eso en el Universal y dicen, a ver, sáquenme si pueden. De acuerdo con la sentencia, si ella insistiera en mantenerse en el puesto, sería tomado por desacato, y entonces podrían arrestarle incluso, y podría estar en una cárcel. Bueno, no en una cárcel, porque no va a la cárcel, va al Ministerio Público, y ahí la detendrían durante 36 horas por desacato, pero obviamente eso no lo van a hacer, y eso da cuenta de que le interesa un rábano a Sandra Cuevas. O sea, esta mujer que ha lanzado, como tú bien glosas, billetes de 500 en globos, que ha presumido regalitos de cumpleaños cuando la Secretaría de la Función Pública establece que no debería recibir ni un cacahuate, pues eso es esta persona. ¿Quién la está amparando? ¿Quién la está protegiendo? Pues ya lo vemos, el propio tribunal, que no toma cartas en el asunto, y por otro lado se siente intocable porque trabaja con Monreal, es su delfín,
y ya ha traicionado al movimiento. Yo la recuerdo no hace mucho tiempo, participaba, porque ella era morenista, que no se nos olvide. Por eso hemos alertado al público memorioso, Vicente, que se fije a quién apoya, porque en Morena está lleno de trepadores, desafortunadamente. Entonces ahí hemos visto a Lili Telles, ahí hemos visto a Germán Martínez, pero también ha estado esta señora ha estado ahí tomándose fotografías con los personajes morenistas más destacados y ya después los ha apuñalado por la espalda. Hay fotografías también con Marcelo Ebrard, hay fotografías con Mario Delgado. La gente no lo cree, pues en un ratito la subimos para que vea, para que conste en archivos y no andemos con inferencias. Fotografías de Sandra Cuevas con Ebrard, con Mario Delgado, con Sergio Mayer, con Ricardo Monreal, etcétera. Entonces, eso habla de la tesitura de esta mujer. Y si intentan correrla o sacarla por la fuerza, yo creo que va a bofetear ahí a los policías o a quien intente sacarla, porque así es de beligerante y ella sí que es completamente impune, por lo menos hasta este momento. Por favor, a los policías, en caso de que llegue ese momento del que habla Ricardo Sevilla, no le vayan a decir señora, no le vayan, ni se les ocurra doña, porque se transforma, se transforma, es lo que he entendido. Mi querido Ricardo Sevilla, mejor cerremos aquí invitando a la gente para que se suscriba a tu canal de YouTube, para que esté al pendiente de tus comentarios y de las fotos que estás subiendo en Twitter, y obviamente que lea tu columna en el diario Basta. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, pues síganme por favor en los datos duros, en el informativo que tenemos ahí, nos encuentran así, los datos duros MX de corridito. Hoy tenemos informativo a las 8:30, estamos recuperándonos, por eso nos ve ustedes medio desatinadones, pero aquí estamos con todo el gusto y con todo el compromiso. Síganos por favor en el diario Basta, ahí escribimos martes y jueves, hoy escribimos, entonces en un momento compartimos la columna. Síganos por favor aquí en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana y el miércoles con investigación especial. Síganme en Twitter, @Sevilla Crítico, y en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y si todo marcha bien, que esperemos que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo, querido Vicente. Claro que sí, Ricardo, un abrazo y espero pronta y total recuperación. Gracias por tu compromiso con la audiencia de Sin Censura. Nos vemos mañana, miércoles de investigación especial, exclusiva para usted, audiencia de Sin Censura del maestro Ricardo Sevilla.